Hola, qué gusto volver a encontrarnos un miércoles de enseñanza, un miércoles de reflexionar en la palabra del Señor. Por eso, si todavía no la tienes a mano, búscala, busca un lapicero, una libreta y apunta estas citas bíblicas para que luego lo vayas a comprobar a tu casa, que nosotros hablamos solo de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de milagros. ¿Cuántos no hemos necesitado un milagro en nuestra vida? En mi caso, yo he necesitado varios milagros y algunos se han hecho, pues otros no. Oramos por alguna persona y le pedimos a Dios que haga un milagro y Dios ha hecho el milagro. Bueno, yo vengo a hablarte de un personaje de la Biblia llamado Jairo, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 21 al 43. Solamente que no vamos a leer todo el capítulo, porque si no se nos hace muy largo este video. Pero sí voy a citarte algunos personajes claves y voy a explicarte de qué trata esa historia. Resulta que Jesús venía del otro lado del mar. Había liberado a un hombre de 2,000 demonios. Puedes imaginarte, 2,000 demonios. Yo no me puedo imaginar la condición de esta persona, de este muchacho. Tener 2,000 demonios, como María Magdalena, que Jesús la libertó de 7 demonios. O sea, ¿cómo podían estar estas personas y en qué condición podían estar? Hay personas que dicen, yo no creo, pero la palabra es verdad. Ella está viva y es eficaz. Y si la palabra lo dice, es verdad. Bueno, resulta que Jesús viene atravesando el mar después de haber trabajado duro, haciendo milagros, predicando el evangelio del arrepentimiento, que eso fue lo que Jesús predicó, el evangelio del arrepentimiento, de que los discípulos bautizaban. Y después de todo esto, Jesús viene y atraviesa el mar y pone sus pies en tierra firme. Cuando Jesús pone sus pies en tierra firme, una multitud se viene porque quieren tocar a Jesús, porque lo que sucedía en ese tiempo era que los que tocaban el manto de Jesús, poder salía de él y eran sanos. Entonces la multitud se venía y empezaba a tocar a Jesús y lo apretaba. Pero dice la palabra que en el versículo 22 de Marcos 5, dice así: vino un principal de la sinagoga llamado Jairo y se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces viene Jairo desesperado. Su hija estaba agonizando. ¿Sabes? Yo sé lo que es tener una hija agonizando. Yo sé lo que es ver una hija agonizando. Entonces yo puedo entender a Jairo perfectamente bien lo que Jairo podía estar sintiendo. Fue terrible. Y él viene, pero vea la actitud de Jairo, cómo él se portó ante el Señor Jesús. ¿Qué hizo Jairo? Se postró. ¿Qué más hizo? Le rogó. No fue tan fácil, no fue que Jairo, como era un alto dignatario, no fue que llegó a decirle, ven Jesús, vamos a mi casa, yo te mando. Eres un esclavo mío, yo te mando, ven, vamos a mi casa, porque hay gente que le ordena a Jesús. ¿Has visto en las oraciones? Le ordenan a Jesús, es una oración de orden. Jesús, hazlo. Jesús, decreto. Jesús, yo digo. Jesús, hace así. Y entonces lo veo como que Jesús tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y no es así. Jairo se postró. Jairo le rogó. Y rogar es, por favor, te lo suplico. Te pido que vengas a mi casa. Así se le habla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como se le habla, con respeto, porque se hace su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. No es que yo le grito, no es que yo le ordeno. Y vea lo que hizo Jairo. Jairo lo que hizo fue rogarle y postrarse, humillarse ante su presencia. Me gusta tanto esto. Entonces Jairo viene y presenta su necesidad.
presenta su urgencia, presenta su asunto, su gravedad ante la presencia de Jesús. Era actuar rápido. Era rápido porque su hija se estaba muriendo. Ay, Dios mío, yo sé lo que es eso, repito. Es terrible. Nosotros decíamos cuando una hija está agonizando que el médico no se vaya. Y llega la noche y el médico se va. Y uno desea que el médico esté ahí, que no se vaya en ningún momento, que no se vaya. Bueno, Jesús le dice a Jairo que sí. Después de Jairo rogarle, Jesús le dice, sí, está bien, vamos. Y empiezan a caminar. No sé cuánto habrá durado Jairo para llegar donde Jesús. No dice la palabra la distancia. Si duró días, recuerda que no habían carros como los que tenemos ahora. No había Uber, no habían taxis. ¿Será que fue en camello? ¿Será que fue en burro? ¿Será que fue en mulo? ¿En qué habrá ido Jairo? ¿Y cuánto habrá durado para llegar a donde Jesús? Pues la misma distancia tenían que recorrer al devolverse. Pero seguro Jairo iba diciendo, gracias, gracias, gracias Jesús, me hiciste caso, me complaciste, gracias Jesús. Seguramente, ¿verdad? Pero saben, vienen pruebas de fe para Jairo. Y llega una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre. 12 años. Una mujer maloliente, porque la sangre es maloliente. Quizás rechazada, porque entre los judíos la mujer con flujo de sangre era apartada según su ley. Seguro no tomaba café con sus amigas. Seguramente no la visitaba nadie. Pero ella escuchó, como estás escuchando hoy, como hoy estás escuchando, ella escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y qué hermoso, porque ella habló, ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Así que ella pensó, habló, decidió y corrió. Y se arrastró a los pies de Jesús y tocó su manto, expuesta a que la sacaran de allí porque una mujer con flujo de sangre no podía estar entre la gente. Era la ley. Y entonces Jesús siente que algo diferente sucedió. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y le dicen los discípulos, y yo digo que como algo sarcástico, ¿verdad? Porque la multitud venía apretando a Jesús, la multitud venía tocando a Jesús. Y entonces los discípulos le dicen, ay Señor, ves que la multitud te está apretando y preguntas quién te tocó. No, dice Jesús. Alguien diferente me tocó, alguien con fe me tocó y poder salió de mí. Y cuando la mujer vio que ese flujo se había detenido, ella levanta su mano y dice, fui yo. Ah, mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y Jairo con su precisa, y Jesús se detiene a hablar con la mujer. ¿Cómo creen ustedes? Cuando Jairo necesitaba llegar ya, precisaba, era urgente, cuidados intensivos, la UCI, como le llamamos ahí, al departamento de cuidados intensivos. Y el Señor se detiene a hablar con la mujer, tranquilamente. Esa es una prueba de fe para Jairo, porque yo me imagino a Jairo que movía los pies, que movía las manos, que movía la cabeza para un lado y para otro, pero cayó y se mantuvo a la par de su maestro. Porque ante las circunstancias, mi amigo, mi amiga, nos tenemos que mantener a la par del maestro. De allí no nos tenemos que mover. Veamos lo que veamos, pase lo que pase, no nos apartemos de estar a la par del maestro. Y esto hizo Jairo. Y bueno, mientras Jesús conversaba con la mujer muy amablemente, ¿verdad? Vienen de la casa de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué pudo haber sentido Jairo? Otra persona enojada diría, mejor no hubiera venido, ¿para qué lo vine a buscar? Ni me atendió bien, se detuvo a hablar con otras personas, mejor hubiera ido donde el brujo, donde el hechicero, donde hacen muchos que buscan al diablo y no buscan a Dios.
Mejor hubiera hecho esto, mejor hubiera hecho aquello. Pero Jairo no. Cuando Jesús está hablando con la mujer, y como Jesús está en todas, hasta el día de hoy, Él está en todas, Jesús escucha donde le dicen a Jairo, tu hija murió. ¿Y qué hace Jesús? Se vuelve y le dice, Jairo, no temas, solamente cree. Y yo me pregunto, ¿cuántos Jairos habrán detrás de esa cámara? ¿Cuántos Jairos estarán llorando en lo secreto? ¿Cuántos Jairos estarán suplicando por un milagro porque van a perder su casa, porque van a perder sus propiedades, porque sus hijos están con enfermedades terminales, porque se les acaba de dar una mala noticia, que estás enfermo, que estás enferma, que su matrimonio está mal, que su matrimonio está a punto de romperse, que ya su esposo siente que no lo aman, que su esposa siente que ya no la aman, que todo se está desbaratando, que la ilusión de un inicio ya no está, aquella ilusión, aquel enamoramiento ya no está? ¿Cuántas están suplicando por un milagro? Jairo suplicaba. Y viene esta otra prueba de fe. Primero, Jesús se detiene a hablar con la mujer. Segundo, Jairo, prácticamente perdiste el tiempo. ¿Para qué viniste? Mejor te hubieras quedado a la par de tu hija y la hubieras visto morir. Ay, qué tremendo. Bueno, sigue caminando Jesús con Jairo. Y Jesús por segunda vez le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Y sabes, esta frase se grabó en mi mente. Cuando yo tenía el problema con mi hija, su enfermedad tan terrible, recuerdo que me visitaron 2 señoras en mi casa, las llevó una vecina. Y bueno, yo empecé a decirle a la señora que ya yo estaba cansada, que ya yo no aguantaba, que era la situación. Y ella me dijo una frase tan hermosa que a usted tal vez le va a parecer una frase sencilla, pero para mí fue una frase que me quitó toda una carga de mi espalda. Y ella me dijo, entréguele su carga al Señor. Ya no la cargue más usted. Désela a Jesús. Y ese es mi consejo hoy para ti. Estás cargando un problema que no puedes solucionar de inmediato. Estás cargando una situación que no puedes solucionar. No sabes cómo. Sientes impotencia. Pero entrégasela a Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo se la entregamos a Jesús? Postrémonos todos los días ante su presencia. Todas las veces necesarias. La fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? Postrarme ante Dios, apartar esos ratos para Él. Dejemos la televisión, dejemos los videos, dejemos otras cosas y postrémonos ante nuestro Señor. Ayunemos por esta situación. Clamemos, pidámosle por favor, lo que Jairo hizo, postrarse y rogarle al Señor. Y verás la gloria de Dios. Entonces, cuando llegaron a la casa de Jairo, empezaron a escuchar la música, lo dice Mateo, capítulo 21, si no me equivoco, Mateo 9, dice que cuando ellos iban llegando a la casa de Jairo, empezaron a oír la música. Esa música deprimente, esa música horrible que ponen en los entierros, ¿verdad? Que más bien lo frustran a uno más y lo hacen sufrir más. No hay nada más lindo que alabar a Dios en medio de esa prueba, alabar a Dios en medio de esa situación. Y el Señor, cuando se van acercando, toma 3 hombres de fe. Porque sabes, aquí en Costa Rica tenemos un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con gente de fe, Dios se va a glorificar. Si tienes conversaciones positivas, si hay gente que te aconseja bien, oremos, ayunemos, leamos la palabra. El Señor está para ti. Dios te va a levantar de esa prueba. No personas que te dicen, vaya tome guaro, vaya tome licor, dróguese, tome esta droga y trasládela a un lugar y vas a ganar mucha plata. Todas esas personas terminan muertas, mutiladas, quemadas, escondidas en la cárcel. Nunca hay bendición en el pecado. Entonces Jesús toma 3 hombres de fe, dice el versículo 37. Dice, tomó Jesús 3 hombres de fe y se dirigió a la casa de Jairo. Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, la gente lo ve
había seguro mucha gente. Y Jesús dice, pero ¿por qué lloran? ¿Qué es este alboroto? La niña no está muerta, ella está durmiendo. Y la gente, ja, 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 empezó a reírse de Jesús. ¡Qué tremendo! De mí se han reído cuando predico la palabra. De mí se han reído porque yo tengo proyectos. De mí se han reído por diferentes situaciones. No sé si se han reído de ti cuando quieres hacer algo bien. La gente se rió y Jesús entonces los sacó a todos y se quedó con las personas de fe, los papás de la niña y sus amigos que lo acompañaban, hombres de fe. Entonces, a pesar de lo que usted vea, Jesús te dice, no temas, solamente cree. Y tomando a la niña, extendió su mano. Qué hermoso cuando Jesús extiende su mano. Y le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y se fue a jugar. ¿Cómo quedarían los que se rieron de Jesús? Se quedaron afuera, expectantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creyeron que Jesús iba a hacer el ridículo, pero Jesús glorificó a su Padre en ese momento. La fe no viene por emocionalismo, mi amigo. Si me fue bien, tengo fe. Si me va bien en esto, entonces, ay, qué fe, Dios es tan bueno. Ay, sí, Dios sí que es bueno, porque te va bien. Pero si pasas una situación difícil, Dios se olvidó de mí, Dios no existe, Dios no me quiere, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué seguir a Dios? Dios no me responde. Pero si te va bien, entonces sí tienes fe. La fe no es emocionalismo, la fe es creer sin ver. Y sabes, para mí, para mi vida, esta historia no termina aquí. Recuerdo una vez que estábamos orando en la casa de mi mamá y yo iba a predicar en una iglesia Cristocentro Heredia esta enseñanza. Y recuerdo que yo en medio de la oración con mi mamá y mi hermano, yo le dije, Señor, y cuando no has hecho el milagro, yo voy a predicar esto y yo sé que tú haces milagros, pero a mí el Señor no me hizo el milagro. Mi esposo murió, mi hija murió, mi otro hijo murió. Y yo le rogué al Señor. Y entonces cuando yo le hago esa pregunta al Señor y yo le digo, Señor, pero mucha gente va a escuchar. Y hoy mucha gente va a escuchar y mañana y pasado mañana. Porque yo sé que hay gente que no pone un me gusta ni precisa que lo ponga. Lo que precisa es que usted escuche que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque me ponen mensajes privados y me dicen, la escuché, qué bueno, estuve escuchando. Y eso me gusta mucho. Pero cuando yo le hago esa pregunta al Señor y le digo, Señor, hay gente que va a escuchar y va a decir, pero ya yo oré y el Señor no me hizo el milagro. Ahora, cuando Jesús viene caminando con Jairo, hay dos grupos ahí. Está la multitud que lo aprieta, lo toca, pero no pasa nada. Jesús ni siquiera les puso atención. Y está el otro grupo que es la mujer del flujo de sangre y está Jairo, que eran personas de fe y que Jesús sí les puso atención. Y aún teniendo fe y creyendo, el Señor no me hizo el milagro. Y quizás estás pensando eso, pero es que no siempre ocurren los milagros, y es verdad. Entonces cuando yo le pregunto a Jesús, Jesús me lleva a su Calvario. Jesús me lleva al monte Getsemaní, donde Él está orando y donde sudó como gotas de sangre, porque tenía tanto estrés de lo que Él iba a pasar, que sus vasitos capilares se reventaron. Y Jesús estaba tan asustado. Jesús se sentía tan solo y Él sabía que iba a quedar solo, que lo iban a abandonar sus amigos. Y Jesús le está diciendo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Jesús tenía mucho miedo de lo que le iba a suceder porque iba a pasar mucho dolor. Le iban a meter espinas en su cabeza, le iban a meter clavos en sus manos y en sus pies, le iban a
a despedazar su espalda, le iban a dejar su rostro irreconocible por los golpes de los mismos sacerdotes de la sinagoga, y lo iban a clavar en una cruz, por ti y por mí. Y entonces cuando Jesús le dice esto al Padre, el Padre lo estaba escuchando. Cuando no temas, solamente cree, y cuando le ruegas al Señor por un milagro, Él te escucha. Yo no dudo que Jesús me estaba escuchando en mis momentos de clamor, porque estaba escuchando a Jesús cuando Jesús le dice, yo no quiero pasar esto, Señor, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad, no como yo digo, sino como tú dices. Y cuando Jesús me traslada a ese momento, me doy cuenta de que no siempre Jesús, pues, hace lo que nosotros decimos. Porque llegó el momento para esas personas, llegó el momento para mi esposo, llegó el momento para mis hijos. Pero que Jesús hace milagros, mi amado amigo, los hace. He orado por personas con SIDA y el Señor las sanó. He orado con personas con un tumor en la cabeza y el Señor los sanó. He orado por personas con un tumor en la garganta y el Señor los sanó. Pero yo rogué al Señor y el Señor sí me escuchó. Sí me escuchó, porque soy su hija, soy su sierva, soy su ministro. Trato de hacer su voluntad conforme la palabra. Él sí me escuchó. Pero los momentos y tiempos del Señor son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón? Tenemos que rogar por el milagro. Y el Señor lo puede hacer. Y si el Señor no hace el milagro, Él tendrá sus razones. Pero cree en un Dios que está vivo, lleno de gloria y majestad. Cree en el Dios que está sentado en su trono. Cree en ese Dios todopoderoso que tiene su mirada sobre nosotros y que no nos deja nunca solos. El Salmo 139 dice, Dios detrás, Dios delante, Dios alrededor y la mano de Dios sobre nosotros. Jairo nos deja una enseñanza, la mujer del flujo de sangre otra enseñanza, y la multitud también nos deja otra enseñanza. El Señor no le puso atención. ¿Sería que no tenían la fe suficiente para que el poder saliera del Señor? Analicemos nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual, y entonces dejemos que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros. Por eso no hay que gritarle al Señor, no precisa. Por eso no tome usted el lugar de Dios decretando y diciendo que usted es el que va a hacer la sanidad o que usted es el que dice que eso va a ocurrir. Déjeselo al Señor, porque su voluntad es perfecta y agradable. Dios te bendiga y te guarde, y Dios siempre haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga misericordia de nosotros y ponga en nosotros su paz. Un abrazo. Shalom.